BMW iX1 xDrive 30. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en esta ocasión con este BMW iX1, es decir, la versión eléctrica del X1, que tiene 313 caballos, que proviene de un motor delantero de 190 caballos y otro trasero de la misma potencia. Esta configuración da lugar a unas buenas prestaciones. Según datos oficiales, este BMW puede acelerar desde parado hasta 100 km por hora en 5,6 segundos y su velocidad máxima es de 180 km por hora. Con esos datos, no es extrañar que el iX1 se mueva con agilidad en cualquier circunstancia. Su autonomía homologada es de 439 km y su batería no es especialmente grande. Concretamente, tiene una capacidad neta de 64,7 kWh. El iX1 utiliza la misma base que el X1, sin embargo, no son idénticos por dentro. En el iX1 el piso está situado más alto debido a la posición de las baterías. Esto hace que las rodillas de los ocupantes vayan ligeramente más altas respecto al cuerpo, y eso se nota especialmente en las plazas posteriores. Otra diferencia es que en el iX1 no hay una banqueta posterior regulable en sentido longitudinal. El maletero, por su parte, se queda en 490 litros de capacidad, que son entre 10 y 50 litros menos que los X1 con motor de combustión. Algunos de sus posibles rivales son el Audi Q4 e-tron, el Mercedes-Benz EQA 350, el Nissan Agera de 306 caballos, el Volkswagen ID4 GTX o el Volvo XC40 Twin. Todos ellos tienen una batería de mayor capacidad, si bien en el caso del Mercedes-Benz la diferencia es pequeña. Aunque la batería del BMW no es grande, es suficiente para procurar una autonomía correcta en un uso real, ya que el consumo de energía es moderado. De hecho, el iX1 tiene un consumo medio homologado inferior a cualquiera de los 5 rivales mencionados anteriormente. Esta unidad en particular tiene unos neumáticos 245 R19 que son opcionales, ya que los neumáticos de serie son de 17 pulgadas de diámetro. Los neumáticos de nuestra unidad de pruebas son de la marca y modelo Hankook Ventus S1 Evo 3 con homologación BMW. Según el fabricante, y cito textualmente, es un neumático de alto rendimiento para SUV. Como he dicho, están homologados por BMW. Esto significa que BMW ha pedido a Hankook que los fabrique bajo un pliego de condiciones concreto. Y bueno, hechas las presentaciones, vamos a ver cómo lo hace en la maniobra de esquiva y de slalom. Slalom. La primera prueba que realicé con el iX1 fue la del slalom. Lo que me parece más reseñable de todo es la dirección, a la que BMW denomina M-Sport. Es rápida. En las imágenes se puede ver con claridad que solo necesito girar el volante un cuarto de vuelta para sortear los conos. Esa dirección me ayudó en el ejercicio de slalom, pero también me gustaron mucho las reacciones del coche en general, ya que la suspensión sujetó bien la carrocería y contribuyó a que los cambios de apoyo fueran más o menos rápidos. En ese mismo ejercicio, un BYD Atto 3, por ejemplo, se mostró algo más torpe, ya que tiene una suspensión más suave. Todo lo anterior ayuda a que el tiempo final fuera bueno. De hecho, este iX1 fue ligeramente más veloz a igualdad de conductor que el Volvo XC40 de 408 caballos. La diferencia es pequeña, pero ahí está, y eso que el Volvo es mucho más potente. Esquiva. Y esta es la primera pasada en el ejercicio de esquiva, y estas son mis primeras impresiones a pie de pista. Pues en este primer intento la verdad es que he tirado un montón de conos, o eso creo, pero el coche se ha comportado de forma muy sana, ha reaccionado bien, no me ha puesto en aprietos y tendré eso sí que bajar un poquito la velocidad para conseguir no tirar ningún cono. En realidad no tiré tantos conos, pero sí estaba claro que debía bajar la velocidad.
De hecho, el mejor intento con éxito fue una velocidad de entrada de 72 km por hora. Es verdad que no es un dato elevado, y quizá esperaba algo más después de ver cómo lo hizo en el slalom. No obstante, de lo que aquí se trata es de ver cómo de seguras son las reacciones del coche. Y a este respecto no tengo nada que objetar, al contrario, el iX1 se comportó muy bien. Nuevamente la dirección me ayudó a guiar el coche con precisión. Por último, me gustaría señalar que la intervención de las ayudas electrónicas a la estabilidad fue poco intrusiva. Y esto es una gran diferencia con lo que me ocurrió con el X1 en versión S18D, cuyo control de estabilidad actuó de forma brusca y me impidió conducir con la precisión que hubiera deseado. Hice otros intentos pero no conseguí mejores resultados. Eso sí, en todo caso me sentí muy cómodo a los mandos de este iX1. Creo que no se le puede pedir mucho más a un SUV de orientación familiar. En definitiva, de este iX1 puedo decir que me ha gustado bastante en la esquiva como en el slalom, y eso se debe, yo creo, que a varios factores. El primero de ellos, por ejemplo, es que tiene una dirección bastante rápida en su punto inicial que permite guiar al coche con precisión. En segundo lugar, tiene una suspensión que sujeta muy bien la carrocería, sujeta muy bien al coche, y eso que es un vehículo que en total pesa claramente más de 2000 kilos. Y en tercer lugar, hay unas ayudas electrónicas a la estabilidad que hacen su función pero no molestan en absoluto. Así que es un coche que me ha gustado mucho tanto por sus cualidades dinámicas, su consumo y su faceta práctica. Y precisamente sobre el consumo y el interior del BMW iX1 puedes encontrar más detalles en el artículo que tenemos publicado en km77.com. Ahí también te facilitamos muchas imágenes del exterior y del interior, así como mediciones propias. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.